Muy buenas tardes, nosotros les venimos a hablar sobre lo que son los deberes formales de retenciones del impuesto del valor agregado. Los deberes formales constituyen obligaciones que deben cumplir los contribuyentes responsables y terceros, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las leyes reglamentarias y especiales del Código Orgánico Tributario. Como instrumento rector de la tributación en el país, contiene los deberes formales de manera general, que deben cumplir los sujetos pasivos. De igual forma, establece las sanciones que se aplican en el caso del incumplimiento de los mismos. En este sentido, en Venezuela, el ente encargado de recaudar los tributos de carácter general en el ámbito nacional es el Servicio Nacional, integrado de la Administración Aduanera y Tributaria. Este organismo, en ejercicio de sus funciones, ejecuta planes para la fiscalización, entre los que se destaca el Plan Evasión Cero, basado en la verificación del cumplimiento de deberes formales en materia de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Cuando los contribuyentes no cumplen con alguno de los deberes formales establecidos en la ley especial y o reglamentaria respectiva, corren el riesgo de ser sancionados con penas pecuniarias y cláusula del local o establecimiento que va de 1 a 3 días. Estas sanciones en muchos casos pueden ser catalogadas como drásticas, tomando en cuenta que las mismas representan una pérdida significativa, tanto para el sector privado como para el sector público, en vista que por cada día de cierre del establecimiento se dejan de percibir ingresos representativos en la economía de todos esos ámbitos aspectos. Los deberes formales a cumplir por las personas naturales como contribuyentes del impuesto al valor agregado. Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 133 lo siguiente: todos tienen el deber de contribuir los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Por tanto, es un deber que los ciudadanos cumplan con el pago de las cargas fiscales y de la administración tributaria. Velar por el cumplimiento de estos deberes y a los finales de lograr una eficiente recaudación de los tributos destinados al cumplimiento de los fines del Estado. Tenemos entre los deberes atributos los deberes materiales y formales. El primero referido al pago del tributo, es decir, una obligación de dar, y el segundo es la obligación del sujeto pasivo de cumplir con el conjunto de normas, cuya finalidad es lograr el objetivo del control fiscal por parte de la administración tributaria, es decir, una obligación de hacer. 45. Todo contribuyente responsable o tercero está obligado a cumplir con los deberes formales establecidos en este código. Y todo aquello vinculado con la fiscalización e investigación de la administración tributaria. Como primero tenemos cuando lo requieran las leyes o reglamentos. A. Llevar de forma debida y ordenada los libros y registros especiales establecidos en las leyes y en las normas legales. También como debe estar debidamente ordenados y establecidos por los principios contables generalmente aceptados. Todas aquellas operaciones que vinculen con la tributación y estos deben de estar en el domicilio o establecimiento del contribuyente. B. Inscribirse en los registros pertenecientes y dar los datos necesarios, como también notificar si hay una modificación en ellos. C. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones ante la administración tributaria o en los casos que sea necesario. D. Solicitar a las autoridades y los permisos correspondientes o a la habilitación de los locales. Presentar dentro del plazo fijado las declaraciones correspondientes. Como número 2 tenemos emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los requisitos y formalidades que en ellas requieran. 3. Exhibir y conservar de forma ordenada mientras el tributo no esté inscrito. Se deben de tener ordenados los libros de comercio, los libros de registros especiales, los documentos y antecedentes de operaciones o situaciones que contribuyen a hechos imponibles. 4. Contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de inspección y fiscalización en cualquier lugar o establecimiento que sean requeridos, como también aclarar si
Dar aclaraciones si es necesario. 5. Exhibir en las oficinas o ante los o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes y la legítima procedencia de mercancía relacionados con hechos imponibles. Comunicar cualquier situación que pueda dar lugar a la alteración o de la responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o el término de una actividad tributaria. 7. Comparecer o dirigirse a las oficinas de administración tributaria cuando sea su presencia requerida. 8. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones por los órganos y autoridades tributarias cuando éstas son debidamente notificadas. El artículo 146 nos habla de los deberes formales que deben cumplir las personas naturales por sí mismos, representantes o mandatarios. En el caso de personas jurídicas se encargará de expedientes legales o convencionales. En el caso de una entidad prevista por el numeral 3 del artículo 22 de este código, nos hablará que toda persona que se encargue de la administración de la entidad o establecimiento o cualquier integrante de dicha función. En el caso de un cónyuge se encarga de la formación entre un hombre y una mujer. Esto dependerá de la elección por parte de este grupo. El impacto que genera el incumplimiento de los deberes formales en materia del impuesto sobre la renta al contribuyente genera sanciones impuestas por el CENIA, llevándolo así al deterioro de la estructura, la economía del establecimiento, aumentando así las cargas tributarias. Por eso se le habla al contribuyente de generar una planificación para poder confrontar las sanciones y fiscalizaciones. Gracias. Artículo comentado de los deberes e ilícitos formales. Nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 133 lo siguiente: todos tienen el deber de contribuir con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Por lo tanto, es un deber de los ciudadanos cumplir con el pago de las cargas fiscales y de la administración tributaria, velar por el cumplimiento de estos deberes a los fines de lograr una eficiente recaudación de los tributos, destinados al cumplimiento de los fines del Estado. Tenemos entre los deberes tributarios los deberes materiales y formales. El primero es referido al pago del tributo, es decir, una obligación de dar, y el segundo es la obligación del sujeto pasivo de cumplir con un conjunto de normas cuya finalidad es lograr el efectivo control fiscal por parte de la administración tributaria, es decir, una obligación de hacer. En fecha 25 de enero del año 2010, el Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente que se muestra en la pantalla, caso comercial Electroauto Radio Tor Compañía Anónima, consideró los deberes formales en la relación jurídico-tributario de la siguiente manera: es una obligación de hacer, consistente en el cumplimiento de una serie de imposiciones a cargo de los contribuyentes o responsables. Se entiende que estos deberes son aquellos impuestos, bien en el Código Orgánico Tributario o en leyes tributarias, a los sujetos pasivos o terceros tendientes a la determinación de la obligación tributaria o a la verificación y fiscalización del cumplimiento de la referida obligación. Toda acción o omisión de los sujetos pasivos tendientes a violar las disposiciones que consagran dichos deberes formales constituye incumplimientos de los mismos, así lo expresa el artículo 145 del Código Orgánico Tributario. Ahora bien, el artículo 145 del Código Orgánico Tributario establece los sujetos en quienes recae la obligación tributaria, los cuales son contribuyentes, responsables y terceros, así como también menciona de manera general los deberes formales, los cuales son inscribirse en los registros exhibidos por las normas tributarias, emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, exhibir y conservar los libros de comercio, los libros de registros especiales, los documentos, entre otros. Profe, mi nombre es Héctor Borges y yo le voy a hablar de las conclusiones y recomendaciones en lo que respecta a los deberes formales en materia del impuesto al valor agregado. Rigiéndonos por el Código Orgánico Tributario,
tenemos que dichos deberes son los siguientes, ¿sí? Que las leyes lo exijan, las leyes llevarán en forma debida los libros y registros especiales, inscribirse en los registros y colocar su número en los documentos, presentar dichas declaraciones, emitir documentos exigidos por la ley, exhibir libros y registros especiales, contribuir con los funcionarios de la administración, así como exhibir la información solicitada por los mismos, comunicar cualquier cambio y comparecer ante la misma cuando su presencia sea requerida. En este sentido, de igual forma, tenemos el reglamento de la ley de impuesto al valor agregado, el cual establece los lineamientos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente el cumplimiento de estos deberes. El mismo describe de manera explícita las formalidades que deben cumplir al momento de la facturación, al igual que el llenado y control de los libros de compra y venta y los requisitos que los mismos deben cumplir. Y en lo que respecta al registro de contribuyentes, la administración dictará dichas normas que se van a aplicar para el mismo. Finalmente, en cuanto al procedimiento de verificación, se realiza partiendo de una providencia administrativa, la cual emite el CENIAC, atendiendo las características de los contribuyentes, la cual se encarga de la revisión detallada del fiel cumplimiento de los deberes formales ya establecidos mediante dicho procedimiento. Se emiten una serie de actas, las cuales describen cada paso del mismo y en ellas se registran las irregularidades encontradas cometidas por parte de los contribuyentes que incurren en los ilícitos y de esta manera contribuyentes a la evasión fiscal. Recomendaciones: el CENIAP debe abrir campañas informativas dirigidas a los contribuyentes responsables del IVA, en lo que se refiere a deberes formales y a la parte de los ilícitos que pueden cometerse por su omisión con el fin de minimizar el incumplimiento el cumplimiento de los mismos. Los contribuyentes responsables deben mostrar mayor eficiencia en cuanto a los procesos de facturación, el control interno, formalidades de los libros y los demás deberes con los que deben cumplir y de esa manera contribuir con el proceso de recaudación por parte de la administración tributaria. El CENIA también podría efectuar de manera más consecutiva los procedimientos de verificación del cumplimiento de los deberes formales con el objeto de que el cumplimiento de los mismos se ejecute correctamente y de esta manera tener un mejor control de la recaudación por parte de la administración tributaria.